Bueno, pues hay un tema... Ahora toca hablar de Aragón Misterioso con Ángel Briongos. Buenos días. Buenos días, Pilar. Que vamos a hablar de Belchite, de la psicofonía. Leí yo en el Heraldo este fin de semana algo, ¿verdad? Oh. De las psicofonías de Belchite o alguna cosa así, ¿verdad? Pues no lo sé. Sí, me pillas, me has dejado así... Ah, no, sí, algo curioso. así. Sí, me has pillado del todo. Sí. Bueno, pues está interesante la psicofonía y estas cosas. Tú has estado por allí pasando alguna vez la noche, creo, ¿verdad? Y la tarde y la mañana, sí, porque te dan incluso las tantas sí, era de la mañana. el sanatorio de Agramonte. Agramonte, sí, pero Belchite también, ¿eh? Sí, también, no, que hablaban que en el Heraldo comentaban lo de que estuviste en el programa de Iker Jiménez hablando, sí, también, sí. Que igual se olvidaron que aquí también está. Ay, no, Belchite también estuvimos hablando. Sí, no, porque comentaban en el Heraldo que estuviste en Madrid hablando en la 4 de... Sí, de Agramonte. Aquí no estuviste, ¿no? Hablando sí, no también estuviste. ¡Qué tontería! Con 2 redactores de mi programa. Ay, que no me acordaba ahora. Anda. No te acordabas, madre mía. Es verdad, pero como en Madrid, es lo lógico. Sí, entonces, vamos a hablar de Belchite. Sí, de lo que quieras hablamos. Es lo que tiene como si quieres. Madrid. Oye, vas allí. No, es que estaba en Madrid cuando lo de Belchite, pero sí que hablamos con un vigilante de seguridad que había estado allí. Lo de Belchite es nuevo, que había... ¿no? ¿Esto? Nuevísimo. No hemos hablado tan apenas, nunca. No, ya. O sea, pero nada. en este programa creo que no. Pues a lo mejor sí, no lo sé. No, aquí no. ¿Habéis traído al pueblo de Belchite alguna vez, algún día? Belchite, sí. Claro. Me dice mi amigo Cámara de la 2 que sí. Normal. Es que no me acuerdo, han venido muchos pueblos. Yo me acuerdo de Jaca, de otros. A Belchite nuevo, evidentemente, porque Belchite viejo... Está fatal. Como está el pobrecico, que está declarado, parece ser patrimonio histórico de la humanidad. Impresiona, es un lugar que impresiona, sinceramente. A ver si se pone ahí. Lo interesante sería que se pusieran los medios para que aquello, pues bueno, se mantenga, que no se caiga la pobre torre del reloj, como se cayó el reloj, y el resto de edificios, ¿no? Sobre todo las iglesias, para intentar de alguna manera, porque la gente sigue pasando, aunque hay un cartel de prohibido, la gente sigue caminando por allí, paseando, los abueletes del pueblo todavía caminan por allí, bueno, la verdad es que... los abueletes y la gente joven, porque los abueletes pintadas yo creo que no hacen. No, pintadas no, desde luego. Lo que tienen que llevar es mucho cuidado los jóvenes, mejor dicho, los adolescentes, porque los abuelos que se conocen en la zona, la verdad es que... ¿A que sí? Porque ellos han vivido una época muy dura. Han estado, hay gente todavía viva, que es un tema muy duro todavía para Belchite. Bueno, pues por si alguien hará fuera de broma, es algo que, bueno, porque está en los anales de los temas misteriosos, en la historia del misterio en Aragón, es un sitio que se han rodado películas, se han hecho... Hay Carmela, el barón de Munchausen, sí. Entonces, Buen viaje, excelencia, del Joglars también. Sí, mucho. Bueno, que por cierto, te confieso una cosa, hice de extra en esa película, vestido de guardia civil, de militar. ¿En cuál película? En Buen viaje, excelencia, de los El Joglars. Me hizo mucha gracia. Y bien, una jornada muy interesante. Pero bueno, no fue a hacer vamos a hablar ahora de esto. Vamos a hablar de lo que pasó en Belchite. ¿Qué es lo que nos vas a contar? Porque hay dos aparatos... Esto simplemente lo he traído porque, bueno... ¿Esto qué es? Viéndonos en el tiempo, en Belchite hemos de anunciar... Lo comentamos, o vemos primero el vídeo, ¿te parece? Y comentamos luego esto. Lo que quieras. O comentamos... Mira, por ejemplo, en las primeras psicofonías que se hicieron, tenemos que hablar de Thomas Alva Edison, que él intentó captar las voces de los seres fallecidos de su madre, en este caso, en 1878 ya. Y este es un aparato que se llama Edifone. Y precisamente es uno de los aparatos que Edison probablemente pues utilizó en aquella época. Se metía un cilindro de cera por aquí dentro, se grababa. ¿Para qué servía esto? Y bueno, pues para grabar y para reproducir música. Era como un antiguo el aparato casete. Antiguo, digamos, exacto, como un aparato antiguo de radiocasete, que ya ves que esto pesa, que igual se nos va a la mesa. Pues no. Y no será ningún... ¿Y quieres decir que las primeras posiblemente se registraron con ese tipo de aparatos de edición? Sí, y con una especie de fonógrafo que también se utilizaba la primera psicofonía en 1901 en Siberia, Valdemar Brogras, un antropólogo que se fue a grabar a una tribu Totoachi de Siberia, y entonces allí con los cánticos de los chamanes aparecían unas voces extrañas que no estaban. Como en Belchite. Las primeras, como en Belchite. Pues entonces... Y el otro es uno más moderno, de los de cinta redonda, que son los que se utilizan más a menudo para grabar, y como ese, pero 10 veces más grande, fue el que se utilizó, o los que se utilizaron en Belchite. Y son aparatos de muy altísima fiabilidad, por eso. Claro, por eso, porque tienen una capa... Sí. Vamos a ver, me parece mejor que veamos el vídeo, así nos acabamos de centrar y ya comentamos lo que tú nos quieras matizar, ¿vale, Ángel? Vamos a ver el vídeo. Si existe en Aragón un lugar encantado y origen de múltiples experimentos de psicofonías, ese es el pueblo viejo de Belchite.
En el verano de 1937, las fuerzas republicanas amenazaban la ciudad de Zaragoza, pero su avance se encontró con un importante escollo, Belchite, una plaza bien fortificada y con una guarnición nacionalista de 2.000 hombres que resistieron hasta el 6 de septiembre. El pueblo, bombardeado y ametrallado día y noche, fue reducido a escombros. Se calcula que murieron 6.000 personas. En 1986, 49 años después, un equipo de Radio Heraldo dirigido por Carlos Bogdanich realizó las primeras psicofonías en el ruinoso Belchite. En ellas se escuchaba el paso de un avión tirando bombas. Desde entonces se han realizado múltiples experimentos con resultados mucho más intrigantes, como el realizado por el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós. En una de las muestras realizadas, una voz dejaba claro que existían dos Belchites. Las psicofonías realizadas por el mismo equipo en la derruida iglesia de San Agustín también dejaron voces misteriosas. Son voces que bien pudieran llegar desde el sufrimiento de las miles de personas que dejaron su vida en Belchite. Pues entonces, yo no sé si se ha resuelto científicamente el misterio de estos sonidos, estas voces. Todo el mundo dice que no tiene explicación la cosa. Hombre, antes hablaba con Miguel Ángel Sabadell, como bien sabes, y bueno, él ve esto, evidentemente, él no cree absolutamente en nada. Bueno. Y hombre, no es un mal camino por no creer, ¿no? Pero bueno, hay que estar abiertos a estas cosas y la verdad, por ejemplo, al invitado que tenemos hoy por teléfono, cuando lleva a lo mejor creo que más de 20.000 horas de grabaciones y salen voces, pues la verdad es que es interesante. Pues lo tenemos al teléfono. Es Pedro Amorós, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, gracias por intervenir. Es un placer para mí estar ahí en vuestro programa. Gracias. Oye, muchísimas gracias. Pedro Amorós, hemos de explicar que es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y no sé si voy mal encaminado, ¿20.000 horas de grabación? Pues yo creo, Ángel, que hasta más, no sé, llevo 23 años dedicándome a esto y bueno, pues la verdad es que he perdido la cuenta. Tengo muchísimas horas en la espalda, pero que indudablemente todavía para mí sigue planteando ese misterio que al principio significaba el misterio de la psicofonía en sí. ¿Y Belchite? ¿Qué podemos decir de Belchite? Acabamos de ver ahora mismo el vídeo. Yo estuve contigo en el año 99 cuando hicimos esas grabaciones, especialmente la de Vive en Pecado, porque ¿nos lo recuerdas tú? Había 3 grabadoras. ¿Cómo fue el experimento, digamos? ¿Y qué has vivido tú en Belchite que no hayas vivido a lo mejor en otros lugares encantados? Bueno, pues la verdad es que Belchite, Ángel, forma parte, yo creo que un poco de ese recuerdo del misterio español todavía sin resolver. No se sabe por qué en Belchite hay algo que, bueno, pues hace causa una facilidad de las psicofonías bastante grande. Yo personalmente siempre he sido bastante escéptico ante determinadas grabaciones espaciotemporales que, por ejemplo, pues ametralladoras, tanques y todo eso. Y recuerdo un día que hablando con Carlos Bogdanich, bueno, pues él me pasó unas cintas para que también las analizase y demás, ¿no? Y recuerdo que Belchite me dejó ese sabor hasta que fui allí contigo precisamente y con un equipo de la Sociedad de La Rioja y de Aragón y bueno, pues conseguimos captar una serie de psicofonías verdaderamente increíbles, entre ellas una donde parecía como un picado de avión que dejaba caer una bomba. Yo, siendo escéptico, y lo reconozco, siendo escéptico, sin conocer en profundidad las grabaciones de Carlos Bogdanich, bueno, pues me mostraba incrédulo, hasta que yo fui allí y conseguí esas grabaciones. La verdad es que fueron realizadas con mucha rigurosidad. Hay que decir que las grabaciones psicofónicas deben de realizarse en el más absoluto de los silencios y siempre controlándolo. Nosotros en aquel momento, llevamos tres equipos de grabación distintos para cotejar lo que aparecía en uno y lo que no aparecía en otro y que realmente pudieran ser voces externas para discriminarlas, por supuesto. Así que la sorpresa fue menina cuando empezamos a grabar una serie de psicofonías interesantísimas, entre ellas pues Paren al reloj, Vive en Pecado, efectivamente, Vive en Pecado, que además después nos puntualizaron que decía una frase más, los analistas, vive en pecado este hombre, y bueno, pues fue muy curioso porque esa grabadora, Ángel, como bien sabes, quedó registrado en una de las grabadoras y en las otras no, es curioso. En las otras no, aparecía lo que estábamos hablando y en una de cámara de vídeo otra. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por haber intervenido. Pues un placer. Y bueno, a ver si tenemos ocasión de volver
seguro que sí. Gracias. Ángel, no tenemos más tiempo, simplemente hemos querido ratificar a través de un experto pues que el misterio sigue ahí. Sí. Ayer mismo hablaba con Ricardo Martínez, el periodista que puso los aparatos y comentando todo esto que se llevó todo muy riguroso y demás. Pero bueno, ahí están las psicofonías para poder verdaderamente experimentar todo el mundo en su casa, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Una grabadora. Ya nos explicas cómo se hace. La casa vacía la dejamos puesta grabando y a ver qué pasa. Hombre, preferiblemente que estés y anotes que pasa un coche, que hay un ruido, porque si no luego sí que te vuelves loco. Bueno, Ángel Brongos, muchísimas gracias. Y yo sin ningún misterio, si no, hombre, no. Vamos a aplaudir ahora cuando gane Ricardo, seguro... Ah, Rafael, sí. A ver si tiene suerte y le podemos aplaudir. Rafael, sí. ¿Usted cree que ha reconocido a la persona de la fotografía? Sí. A ver, guíenos, ¿por dónde está, quién es, cómo va vestida, en fin? Pues bueno, la señora está rubia. Una señora rubia.